La alegría llega por la mañana. Dice Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Con quiénes estará hablando Dios en este texto? Cuando dice sobre ti amanecerá Jehová, ¿a quiénes se estará refiriendo? La Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Sin embargo, en Isaías 62 estamos ante un escenario donde el amanecer no es para todos, solamente para algunos. Y tenemos que estar conscientes de que el amanecer solo viene después de la noche. Significa que aún para aquellos sobre los cuales amanece en Isaías 62, la noche llegó. Significa que la oscuridad y las tinieblas vienen para todos. La diferencia es que el pueblo de Dios tiene la esperanza de un nuevo día. Antes de procurar entender qué es la mañana, primero vamos a tratar de entender qué es la noche. En Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En Génesis 1:8 dice: y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1:13 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es interesante que en el lenguaje bíblico el día no empieza con la mañana. El día tampoco empieza a las 12 de la noche como estamos acostumbrados a interpretar, sino que cada día empieza con la tarde, es decir, con la parte oscura del día. Metafóricamente hablando, la luz y la oscuridad se relacionan con el bien y el mal, con la verdad y el error, con el conocimiento y la ignorancia. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esa falta de conocimiento después los llevó a Isaías 5:20, donde dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y la pregunta es: ¿qué fue lo que llevó al pueblo a semejante estado de confusión, de no saber ni siquiera distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Isaías 5:24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a este estado de confusión, a este estado de ignorancia? Aquí lo menciona Isaías 5:24. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios y hacemos a un lado los consejos de Dios, terminamos en un estado de oscuridad donde no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es importante que tengamos en mente la importancia de la ley de Dios. ¿Hasta dónde? La ley de Dios es la herramienta que Dios nos ha proporcionado para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Romanos 7:7 dice: ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces no es extraño que cuando el ser humano haga a un lado la palabra de Dios, haga a un lado las instrucciones de Dios, termine en un estado de confusión donde ni siquiera entiende, ni siquiera sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso aún lleva a un estado más deteriorable o más deplorable, porque hay un punto allá en Juan 16:2, donde Jesús dice y profetiza:
Dice, llegará un momento cuando los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se pueden imaginar un estado de confusión tal que cuando una persona esté matando a un hijo de Dios, piense que le está sirviendo a Dios? Una situación como esa fue lo que ocurrió en el enfrentamiento que Jesús tuvo contra los judíos, contra los fariseos. En Juan 7:19 Jesús le dice a los fariseos: no les dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús cuestionando a los fariseos, y miren lo que responden los fariseos en Juan 7:20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Así le gritaron a Jesús. Y si seguimos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús decía una cosa y ellos contestaban con otra. Jesús le decía otra cosa y ellos le contestaban con otra. Estaban peleando al tú por tú con el Hijo de Dios. Es interesante que Jesús, teniendo el poder y la autoridad para callarlos con una sola palabra, todavía Jesús se rebaja a dialogar y a contender con ellos. ¿Quiénes somos nosotros, pobres y miserables seres humanos, para contender contra Dios? Sin embargo, los fariseos lo hicieron. Y es muy probable que algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida también hayamos cuestionado a Dios por alguna cosa. Y mientras aquellos se defendían diciendo: demonio tienes, ¿quién procura matarte?, había gente del pueblo que estaba hablando. Allí entre ellos, en Juan 7, 25 y 26 dice: decían unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Es decir, la gente ya sabía que estaban buscándolo para matarlo. Jesús lo sabía y les estaba cuestionando de por qué querían matarlo. Y ellos decían: tienes demonio, por eso piensas que queremos matarte. A ti nadie quiere matarte. Y estas personas que se daban cuenta cómo Jesús estaba enseñando públicamente sin que nadie le hiciera nada, decía: pues mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. ¿Será que ya habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se preguntaba la gente, que sabían que querían matarlo, pero no entendían por qué no lo mataban o por qué no le echaban mano allí, si estaba hablando públicamente. Jesús les dijo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es interesante que estos fariseos, queriendo matar a Jesús, estando en contra de Dios, los fariseos diciéndole: nosotros solamente tenemos un padre, Dios es nuestro padre. Y Jesús diciéndole: si ustedes fueran de Dios, me conocerían, escucharían mis palabras, recibirían mis palabras, pero no las reciben porque no son de Dios. Y es interesante cómo el ser humano puede llegar a estar tan confundido en algún punto que puede pensar que está haciendo el bien cuando en realidad está haciendo lo malo. Puede llegar a pensar que está haciendo las cosas a favor de Dios cuando en realidad está contendiendo contra Dios. A este estado de cosas es a lo que se le llama tinieblas y oscuridad. Cuando la maldad y el error prevalecen, es cuando la palabra de Dios dice que las tinieblas cubrirán la tierra. Porque la mentira, el engaño, la falsedad van a prevalecer en el mundo. A tal punto que va a llegar un momento cuando las personas maten a los verdaderos hijos de Dios, estén pensando que están rindiéndole un servicio a Dios. Y ahora viene la pregunta: ¿qué es la mañana o qué representa para Dios la mañana? Antes de Dios crear la luz, la oscuridad reinaba, la oscuridad prevalecía. Y es la intervención de Dios, es el milagro de la creación lo que cambia el escenario y trae los colores y trae sentido de la vida en nuestro mundo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener presente es que no hay mañana sin Dios.
no hay amanecer sin Cristo. Porque aunque Dios no es la mañana, Dios es el que hace posible que la mañana exista. Dios es el que puede hacer que en medio de la mentira, en medio del engaño, en medio de la falsedad, en medio de las tinieblas, resplandezca la luz, resplandezca su verdad. En 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y es la luz de Dios lo que trae el amanecer. ¿Y a través de qué se manifiesta la luz de Dios en nuestra vida? ¿Cómo y de qué manera la luz de Dios llega hacia cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos saber que estamos recibiendo la luz de Dios? Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. A través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de sus mandamientos, a través de sus reprensiones, a través de sus amonestaciones, nosotros recibimos luz de Dios, a través de sus consejos. Y algo más, segunda de Pedro 1:9 dice: tenemos también la palabra profética más segura, que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Obviamente que la profecía también forma parte de la palabra de Dios. La profecía nos indica en qué punto estamos de la historia, porque todos los acontecimientos en esta tierra han sido revelados por Dios desde antes de que acontezcan. Desde que Daniel estaba en Babilonia, Dios le reveló que después de Babilonia, el imperio medo-persa iba a conquistar Babilonia. Y así pasó. Dios le reveló a Daniel que después del imperio medo-persa iban a venir los griegos. Y así pasó. Dios le reveló que después de los griegos vendría el imperio romano. Y así pasó. Dios le reveló que el imperio romano se fragmentaría en varias partes. Sería un imperio que terminaría formando muchas naciones distintas y dispersas, unas fuertes y otras débiles, y exactamente así pasó. Todo lo que hoy conocemos como el continente europeo, donde hay diferentes tipos de naciones, fuertes y débiles, pobres y ricas, anteriormente formaban parte del imperio romano. Y aunque han habido muchos intentos para unificar Europa, está profetizado que nunca iban a volver a unificarse como imperio. Y no lo han logrado. Hoy en día existe lo que es la Unión Europea, pero ni aún esa Unión Europea ha logrado unificar todos los imperios. Hay muchas diferencias entre ellos. Hitler trató de unificarlo y no lo logró. Se han intentado matrimonios entre príncipes, entre reinos, pero dice la Biblia en Daniel 2 que así como el hierro no se puede mezclar con el barro, esas naciones no se volverían a juntar otra vez. Y así permanecen hasta nuestros días. Y esos países son una señal evidente de cómo la profecía, la palabra profética segura que alumbra en un lugar oscuro, es algo en lo que se puede confiar con toda certeza. La profecía nos va indicando la pauta, nos va indicando el camino y nos da a conocer en qué punto de la historia estamos de este mundo. Y dice 2 de Pedro 1:19: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías 62, donde dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Debemos de entender que las tinieblas vendrán para todos. Nadie queda excepto, nadie es inmune, pero para los que reciben la palabra de Dios, para quienes están atentos a los mandamientos, para quienes escuchan el consejo, para ellos amanecerá y sobre ellos será vista su gloria. En Apocalipsis 14:12 se les identifica a aquellos sobre quienes amanecerá Jehová
como los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué es importante los mandamientos? Porque como dice Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Por lo tanto es obvio y es natural, viéndolo desde un punto de vista bíblico, que para los que reciben la luz haya un nuevo amanecer. Y dice 2 de Pedro 1:19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es ese lucero de la mañana que tiene que, según 2 de Pedro 1:19, tiene que salir en nuestros corazones? Es Cristo. Cuando Cristo llegó a este mundo que estaba en oscuridad y dijo sea la luz, este mundo dejó de estar en tinieblas. Cuando Cristo llega a nuestra vida y recibimos su palabra, Dios disipa las tinieblas que nos rodean, las mentiras, los engaños, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas con las que nos han alimentado durante años. Todo Dios aclara a través de su palabra y nos mostrará su verdad. Nos dará a conocer su voluntad y nos revelará su propósito. Entonces escucharemos una voz a nuestras espaldas que va a decir, ese es el camino, andad en él. La palabra de Dios dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque en la mañana Cristo está presente. Porque Cristo trae la mañana a nuestra vida. Porque Cristo trae luz con su palabra. Porque Cristo nos da entendimiento. Nos revela su voluntad. Y esa luz trae gozo. Dice el comentario de la lección, es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado. Llena de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y de los humildes. La religión tiende directamente a fomentar la salud, alargar la vida y realizar nuestro goce de todas sus bendiciones. Abre a nuestra alma una fuente inagotable de felicidad. Ojalá que todos aquellos que no han escogido a Cristo se dieran cuenta de que Él tiene algo que ofrecernos y que es mucho mejor de lo que nosotros buscamos. El hombre hace a su propia alma el mayor daño e injusticia cuando piensa y obra en forma contraria a la voluntad de Dios. Porque no se puede hallar gozo verdadero en la senda prohibida por aquel que sabe en qué consiste lo mejor y procura el bien para sus criaturas. El sendero de la transgresión lleva a la miseria y a la perdición, pero los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz, dice Proverbios 3:17. Por eso es importante que en nuestros corazones resplandezca la luz del Evangelio, resplandezca Cristo con su palabra, que ese lucero de la mañana salga en todos y cada uno de nuestros corazones, que traiga dicha, traiga paz, traiga felicidad, traiga gozo, traiga regocijo, traiga contentamiento del corazón. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.